Una mujer anciana falleció sin dejar hecho el testamento. Cuando su hija Avara fue a recoger la herencia, quedó impactada cuando el abogado le dijo que el sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas de la capilla, iluminando suavemente el altar cubierto de flores. Las sombras de las velas temblaban, proyectando una luz cálida sobre las caras de los asistentes. Sin embargo, a pesar del ambiente solemne y cargado de emoción, Laura se sentía completamente ajena a lo que ocurría a su alrededor. El funeral de Aurora había convocado a muchas personas que habían sido tocadas por su generosidad, su dedicación a la comunidad y su incansable labor en la fundación que había creado para ayudar a los más necesitados. En el pequeño salón, las sillas estaban llenas de amigos, familiares y voluntarios que habían trabajado codo a codo con Aurora a lo largo de los años. Había risas entre lágrimas, recuerdos conmovedores y palabras de agradecimiento por la vida de una mujer que, para muchos, había sido un faro de esperanza. Sin embargo, entre todos los presentes, Laura no podía apartar la vista de su madre. Aurora y ella habían tenido una relación distante, una relación marcada por el resentimiento y las diferencias. Si bien en su infancia Laura había deseado la atención de su madre, siempre había sentido que su madre estaba más interesada en ayudar a los demás que en cuidar de ella. La mirada distante de Aurora, que siempre estaba inmersa en proyectos, reuniones y visitas a las comunidades más desfavorecidas, la había marcado profundamente. ¿Por qué no pude ser suficiente?, se preguntaba Laura, mientras observaba, casi sin emoción, el rostro inerte de su madre en el ataúd. Laura, con su impecable traje negro y tacones altos, se mantenía apartada de los demás, como un observador incómodo. Su teléfono móvil vibró y rápidamente lo sacó de su bolso para revisar un mensaje. La reunión de la junta directiva que tenía que asistir más tarde esa tarde era más importante que este entierro. En su mundo, las emociones y las relaciones familiares siempre se habían subordinado a los negocios y el dinero. Un grupo de vecinos que había trabajado en la fundación de Aurora se acercó para compartir palabras de consuelo con Laura, pero ella solo asintió con la cabeza, incapaz de sostener una conversación. Estaba más interesada en hacer que todo esto terminara rápido. En su mente, la muerte de su madre no era más que un obstáculo temporal antes de lo que realmente le importaba: la herencia. Después de tantos años de distancia emocional, Laura sentía que la fortuna que su madre había acumulado era suya por derecho. ¿Qué otra cosa le quedaba a su madre sino dejarle la herencia?, se repetía. La relación entre ambas había comenzado a deteriorarse hacía años. Aurora, siempre comprometida con la fundación, nunca tuvo tiempo para la hija que había criado. Para Laura, era como si su madre hubiera creado un vacío de afecto, un vacío que ella había intentado llenar con su propio éxito profesional. Laura había crecido con la sensación de que su madre la había abandonado, que las necesidades de los demás eran más importantes que las suyas. Su resentimiento se había acumulado con los años, y al morir Aurora, este resentimiento se transformó en una ansiosa expectativa. Ahora todo lo que quedaba era la herencia, la recompensa por los años de sacrificio de su madre. Cuando el funeral terminó, Laura se levantó de su asiento y caminó rápidamente hacia la salida, sin intercambiar más que palabras superficiales con quienes le ofrecían condolencias. No le interesaba la ceremonia, no le interesaba el pesar de los demás. Solo pensaba en cómo recibiría la herencia que sentía que le pertenecía. La familia, los amigos y los miembros de la fundación de Aurora se dirigieron en silencio hacia la casa de la fallecida, donde el abogado de la familia, el meticuloso y sereno señor Mendieta, había convocado una reunión para la lectura del testamento. Laura, que ya se había anticipado a este momento, llegó con una ligera sonrisa en los labios, como si fuera la única en comprender que lo que estaba por venir era simplemente una formalidad. Todo en su mente era claro. Lo que Aurora había construido le pertenecía ahora y nada ni nadie se lo quitaría. Pero la atmósfera en la sala era tensa, cargada de una inquietud silenciosa que se colaba en cada rincón de la casa. La lectura del testamento marcaría el fin de una era para Aurora y el comienzo de una nueva para aquellos que quedaban atrás. Laura, sin embargo, no sentía ninguna nostalgia. Ella estaba lista para recoger lo que sentía que le pertenecía. La tristeza, el dolor y las lágrimas de los demás no le afectaban. No entendía cómo podían llorar por alguien que, en su opinión, nunca la había puesto en primer lugar.
Se sentó en una de las sillas, al fondo de la sala, cruzando las piernas con elegancia, pero con un aire de superioridad apenas disimulado. Ya casi no pensaba en su madre, sino en el futuro que pronto podría asegurar. Solo pensaba en los pagos que debía saldar, los viajes que podría hacer, las nuevas oportunidades que se abrirían para ella. Aurora nunca fue una madre para ella, y ahora lo único que quedaba era la herencia. La tarde se desvanecía lentamente mientras Laura esperaba con impaciencia en la casa de su madre. Había evitado el contacto visual con los asistentes al funeral y se había retirado rápidamente de la capilla para dirigirse a la reunión convocada por el abogado. Los ecos de las voces y el murmullo de la conversación no lograban distraerla. El salón donde se reunirían todos estaba lleno, y ella lo sabía, pero no importaba. La única razón por la que estaba allí era una: la herencia. El lugar era una casa modesta, una que Laura había visitado poco durante los últimos años. La propiedad, sencilla y funcional, contrastaba con las grandes mansiones en las que solía moverse. Aurora siempre había preferido la sobriedad y la utilidad antes que el lujo, algo que siempre había irritado a Laura, quien no entendía por qué su madre había elegido vivir de manera tan austera cuando podría haber tenido mucho más. Pero todo eso quedaba en el pasado. Ahora, lo único que quedaba era la promesa de una herencia. Laura se acomodó en uno de los sillones de cuero, ignorando la presencia de los otros presentes en la habitación. Eran los representantes de la fundación, un par de caras conocidas que no tenían mucho interés para ella. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros revisaban documentos. A Laura no le importaba en lo más mínimo lo que decían. Su mente estaba completamente centrada en la figura del abogado, el señor Mendieta, quien aún no había comenzado la lectura del testamento. Un sentimiento de ansiedad se iba acumulando en su pecho. ¿Qué tan grande sería la fortuna? ¿Cuánto dinero había acumulado su madre a lo largo de su vida? El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su ensimismamiento. Mendieta entró con su porte habitual, vestido con un impecable traje oscuro, llevando consigo una carpeta de cuero gastado que parecía haber estado en su poder durante años. Era un hombre meticuloso, serio y respetuoso, pero nunca había sido cercano a Laura. Sabía lo que había detrás de la familia, y aunque jamás lo dijo abiertamente, no le gustaba el trato distante que Laura había tenido con su madre. No obstante, su trabajo era claro: leer el testamento y repartir lo que correspondiera, sin importar las emociones que envolvían a las personas involucradas. Laura observó cómo se acercaba a la mesa central, y su corazón comenzó a latir más rápido. Este momento, tan esperado, por fin iba a llegar. El abogado se sentó, abrió la carpeta y empezó a leer en voz baja, lo que hacía el ambiente aún más tenso. Yo, Aurora Castellanos, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que, en caso de mi fallecimiento, todas mis propiedades, bienes, dinero y activos quedarán destinados a la fundación que creé, y serán gestionados para continuar el trabajo que durante años he dedicado al bienestar de mi comunidad. Laura sintió cómo su estómago se revolvía. ¿La fundación? ¿Todo? No podía ser. Seguir escuchando lo que Mendieta estaba leyendo era como una bofetada. Ella había esperado dinero, propiedades, tal vez algo que la ayudara a salir de sus problemas. Sin embargo, su madre había dejado todo a la fundación, a ese lugar que Laura siempre había visto como un obstáculo en su vida. El desdén hacia todo lo que Aurora había construido surgió con fuerza en ella. Mendieta siguió leyendo sin hacer una pausa, como si la gravedad de las palabras no le afectara. A mi hija, Laura Castellanos, le será asignado únicamente un porcentaje de la herencia, bajo la condición de que acepte trabajar en la fundación durante 6 meses consecutivos. Durante este tiempo, deberá involucrarse activamente en las actividades y comprender, en su totalidad, el propósito y el valor de la labor que se realiza allí. Solo tras cumplir con este requisito, recibirá el resto de lo que le corresponde. El salón quedó en silencio absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Laura, quien permaneció de pie, con la mandíbula tensa y los puños cerrados. El aire en la habitación se volvía denso, como si la shock y la incredulidad estuvieran suspendidos en el aire. Los miembros de la fundación intercambiaron miradas sorprendidas. Clara, la directora de la organización, no pudo evitar una expresión de alivio, aunque contenida,
al escuchar las palabras de Mendieta. Por su parte, Laura estaba furiosa. Había pasado años creyendo que su madre finalmente le dejaría todo, como una forma de reparación por el dolor que le había causado. Sin embargo, Aurora había decidido que su hija tuviera que ganarse lo que, según ella, debería haber sido suyo desde el principio. ¿Eso es todo?, preguntó Laura, con una mezcla de incredulidad y furia en su voz. ¿Eso es todo lo que recibo de su parte? ¿Trabajar 6 meses en ese miserable lugar? Mendieta, con voz calmada, la miró fijamente, sabiendo que lo que estaba sucediendo era un choque emocional para la hija de su difunta clienta. No obstante, no podía cambiar lo que el testamento decía. «Sí, Laura», respondió Mendieta. «Es lo que su madre dejó claramente establecido en su testamento. No hay más». Laura, incapaz de ocultar su rabia, se levantó abruptamente del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro, sus tacones resonando en el suelo con cada paso. Los murmullos entre los miembros de la fundación crecían, pero ella no los escuchaba. Estaba demasiado absorbida en la humillación que sentía. Se había quedado con las manos vacías. «Esto es una locura», murmuró para sí misma. En su mente, el enojo se transformaba en desesperación. Había perdido su trabajo hacía meses, su divorcio reciente la había dejado sin recursos, y ahora su madre le imponía esta prueba ridícula, como si ella necesitara aprender alguna lección de humildad. Laura se sentía traicionada. Todo había sido en vano. ¿Por qué su madre no le había dejado todo de inmediato? Había sacrificado tanto por esa mujer y por esa fundación que nunca entendió, y ahora tenía que ganarse su parte. Pero, aunque la rabia la invadía, Laura sabía que no tenía opción. No podía rechazar la herencia, no podía renunciar a lo que consideraba su derecho. Sus deudas y su vida destruida dependían de esa fortuna. Con los dientes apretados, respiró profundamente y se giró hacia Mendieta. «Lo haré», dijo, su voz firme, pero llena de amargura. «Haré lo que sea necesario para obtener lo que me corresponde. Haré esos 6 meses en esa fundación. Pero créame, no pienso quedarme allí ni un día más de lo estrictamente necesario». Mendieta no respondió. Sabía que había poco que hacer ante la determinación de Laura. Ella dejó la casa de Aurora esa tarde, caminando rápidamente hacia su automóvil, con el corazón lleno de rabia y una mente calculadora que ya trazaba cómo podría manejar esta prueba para obtener lo que sentía que le pertenecía por derecho. Sabía que 6 meses no serían nada. Solo tenía que pasar por el aro, cumplir con los requisitos y después podría olvidarse de la fundación para siempre. Pero algo en su interior, aunque no lo reconociera aún, comenzaba a sentirse inquieto. ¿Qué tan fácil sería realmente dejar atrás este legado de sacrificio y amor que su madre había dejado? El edificio de la fundación era una estructura de ladrillo rojo, vieja pero bien cuidada. Situada en una zona humilde de la ciudad, no llamaba la atención en comparación con las elegantes calles que Laura recorría a diario. La fachada no tenía adornos ostentosos ni elementos que pudieran reflejar el poder o la riqueza, algo que por alguna razón a Laura le molestaba profundamente. A medida que se acercaba, notaba cómo su mal humor comenzaba a aumentar. Había algo incómodo en estar allí, en este lugar que para ella representaba todo lo que había despreciado a lo largo de su vida. A pesar de la muerte de su madre, aún le costaba procesar que esa fundación, ese sitio que había consumido gran parte de la vida de Aurora, fuera más importante que su propia hija. ¿Qué propósito había tenido todo esto si al final no le dejó nada? ¿Era esto lo que quería su madre? ¿Que ella se convirtiera en parte de esa comunidad de la que tanto hablaba? Laura apretó los dientes mientras cruzaba la puerta de la fundación, apenas un edificio de 3 pisos, con las paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro de Aurora, sonriente y rodeada de personas que claramente la adoraban. Lo que antes le parecía una institución insignificante, ahora se sentía como una pesada carga. Al entrar, el aire estaba impregnado con un aroma a comida casera, y a lo lejos se escuchaban risas de niños que jugaban en un patio interior. Laura frunció el ceño. ¿Qué era esto? Las paredes, aunque decoradas con buenos sentimientos, mostraban señales de desgaste. ¿Realmente todo esto tenía que ver con su madre? A su lado, Clara, la directora de la fundación, la recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos, aunque amables, reflejaban una cierta desconfianza. Sabía quién era Laura
y conocía la razón por la cual estaba allí. Había escuchado rumores sobre la relación tensa entre madre e hija. A Clara le resultaba difícil entender cómo alguien que había vivido en la sombra de los sacrificios de Aurora pudiera mostrar tan poco interés en el trabajo que había sido el centro de la vida de su madre. «Bienvenida, Laura», dijo Clara con tono suave, sin esconder la cautela en su voz. «Sé que este es un lugar que probablemente te resulte diferente a lo que estás acostumbrada, pero aquí todos trabajamos juntos para hacer de este un lugar mejor para quienes más lo necesitan». Laura solo asintió, su mirada fría y distante. Estaba allí solo porque no le quedaba otra opción. Todo lo que sentía era que había llegado a un sitio que no le pertenecía, y la incomodidad la invadía por completo. El recorrido que Clara le ofreció por las instalaciones no le interesaba en lo más mínimo, pero lo soportó con la misma actitud despectiva que la había acompañado durante todo el día. La fundación tenía un comedor comunitario, con largas mesas de madera donde se servían almuerzos y cenas a personas de la comunidad, muchos de los cuales eran familias con niños pequeños que no tenían otro lugar donde ir. Al fondo, una pequeña sala de actividades estaba llena de niños, mientras que algunos voluntarios organizaban juegos y tareas educativas. Laura observó a todos ellos con cierto desdén. Para ella, todo aquello parecía un refugio para los menos afortunados, un lugar donde la gente venía a recibir lo que no podía obtener por sí misma. A esos niños, a esos adultos, a esos voluntarios, les debía parecer maravilloso, pero ella no entendía la necesidad de seguir con todo eso. Aurora podría haber sido una mujer poderosa, rica y respetada, si tan solo hubiera pensado en sí misma, en vez de darlo todo por los demás. Finalmente, Clara la condujo a la oficina principal, que estaba llena de papeles, proyectos en proceso y recortes de prensa que destacaban las historias de los beneficiarios de la fundación. La oficina estaba desordenada, pero había algo en ese caos que parecía tener sentido. «Aquí es donde se toman las decisiones», dijo Clara, mostrando una silla frente al escritorio. «Quiero que te sientas parte del equipo, aunque sea por estos 6 meses. Nos gustaría que colaboraras en los proyectos en marcha, pero también que comprendieras el verdadero espíritu de lo que hacemos aquí». Laura observó los papeles en la mesa con indiferencia. ¿Qué importaba eso? Solo quería salir de allí lo antes posible. Sin embargo, al ver la expresión de Clara, que parecía ser la misma que alguien mostraría al recibir a un nuevo miembro de la familia, Laura sintió una leve presión en el pecho. Esa mirada de esperanza y confianza no era algo que pudiera ignorar tan fácilmente. Al salir de la oficina, Laura se encontró con uno de los voluntarios, un joven que parecía no ser consciente de la presencia de la hija de Aurora. Mateo, como se presentó, llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones que mostraban signos de uso, pero su energía era contagiante. «Laura, ¿verdad?», dijo con una sonrisa, extendiendo la mano. «Bienvenida. Si tienes alguna pregunta, puedes contar conmigo. Aquí todos hacemos de todo». La cortesía de Mateo no alcanzó a ablandar el hielo que cubría el corazón de Laura. Ella apenas le devolvió un saludo, pero algo en la forma en que Mateo se movía, con una naturalidad que no era forzada, la hizo sentir como si fuera un intruso en ese lugar. Aunque no lo mostró, una ligera incomodidad comenzó a recorrerla. A lo largo de la jornada, las tareas que le fueron asignadas parecían simples: clasificar ropa, organizar donaciones y ayudar a servir comida en el comedor. Al principio, todo lo que hizo fue con desgano. Cada paso, cada tarea, parecía ser solo un trámite, un mal necesario. Sin embargo, algo en el aire de la fundación la inquietaba. Las sonrisas de los niños, las palabras de agradecimiento de los beneficiarios y, sobre todo, la calidez que emanaban personas como Clara y Mateo, la hacían sentir extraña. A medida que avanzaba el día, la energía de la fundación parecía contrastar enormemente con la frialdad de la vida que Laura había conocido. Lo que más le sorprendió, aunque no lo quisiera admitir, era la sinceridad en las miradas de las personas. Parecía que, por primera vez, las emociones que percibía a su alrededor no estaban cargadas de expectativas o superficialidad. Eran genuinas, provenientes de personas que, a pesar de las dificultades, se entregaban al bienestar de los demás. Aún con esa sensación de desconcierto, Laura no se permitió bajar la guardia. Pensó en cómo podría pasar los 6 meses de forma rápida y eficiente, sin involucrarse demasiado. Solo tenía que cumplir con la tarea y luego sería libre.
pero algo dentro de ella comenzaba a cuestionar esa certeza, aunque no quería aceptar que podría haber más en ese lugar de lo que había anticipado. Al final del día, Clara la despidió con una sonrisa tranquila, como si no se hubiera dado cuenta de la barrera emocional que Laura había levantado desde su llegada. «Nos vemos mañana», dijo Clara sin presionar, pero con la confianza de alguien que sabía que el tiempo, eventualmente, haría lo suyo. Laura miró hacia atrás, observando el edificio de la fundación mientras se alejaba. Sus pasos resonaron en las calles vacías, pero esta vez, algo en su interior parecía preguntarse si estaba caminando hacia un futuro tan claro y seguro como creía. Tal vez, los 6 meses no serían tan fáciles como pensaba. El segundo día de Laura en la fundación comenzó igual que el primero. Una mañana gris, el aire frío de la ciudad colándose por las rendijas de las ventanas y la obligación de asistir a un lugar que no deseaba. Aún le molestaba estar allí, pero sabía que no tenía otra opción. El testamento de su madre lo dejaba claro, así que como cada mañana, Laura se puso su abrigo de lana oscuro, ajustó sus tacones y se dirigió a la fundación con la mente puesta en la rutina, más que en el entorno que la rodeaba. En el comedor, las mesas ya estaban dispuestas para recibir a los que llegaban. Laura, como siempre, comenzó a clasificar las donaciones con desdén, sin mirar a su alrededor. Lo hacía por pura obligación, como si su presencia fuera una carga más que un acto de bondad. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en ella mientras observaba a las personas que pasaban por allí, cada una con sus propias historias, y aunque Laura no lo admitiera, cada rostro parecía contar una narrativa única. Un grupo de niños entró al comedor, riendo entre ellos, llenos de una energía que parecía desbordarse en cada paso. Laura los observó de reojo, su mente distraída por una molestia interna que no lograba dejar atrás. Pero entonces, uno de los niños, un pequeño de cabello rizado y ojos grandes, se le acercó tímidamente. «¿Me puedes ayudar con esto?», dijo el niño, sujetando una bolsa con un paquete de galletas en las manos. Parecía avergonzado, pero Laura, aunque no le gustara mostrar demasiada cercanía, tomó la bolsa de forma automática. «Claro», respondió, aunque lo dijo sin mucho entusiasmo, abriendo la bolsa para que el niño pudiera tomar una galleta. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación la sorprendió. El niño no se apresuró a comer. En lugar de eso, con una mirada curiosa, le ofreció la galleta que había tomado. «Es para ti», dijo con voz baja, como si estuviera haciendo algo importante. «A ti te gustarán. Mi mamá siempre me dice que hay que compartir». Laura lo miró en silencio. La inocencia y la generosidad del niño la dejaron momentáneamente sin palabras. Algo en esa mirada sincera hizo que por un instante dejara de ver el comedor como un lugar de mera caridad y comenzara a notar los lazos invisibles que existían entre las personas allí. Tal vez no todo se trataba solo de dar. Tal vez había algo más. Mientras el niño se alejaba, Laura sintió una mezcla extraña de incomodidad y reflexión. ¿Por qué su madre había dedicado su vida a este tipo de cosas? Todo lo que había hecho Aurora parecía haber estado dirigido hacia este tipo de conexión humana, y Laura, que siempre había considerado todo esto como una distracción, no podía evitar preguntarse si acaso ella había estado equivocada. Pero aún así, se negó a profundizar en ese pensamiento. No iba a ser tan fácil cambiar su perspectiva. A lo largo del día, continuó con sus tareas de siempre. Servir comida, clasificar ropa, ordenar la pequeña bodega donde se almacenaban las donaciones. Pero algo comenzaba a cambiar, aunque no lo reconociera del todo. Las historias de las personas que acudían a la fundación comenzaban a tocar algo dentro de ella. A media tarde, Clara se acercó a Laura mientras organizaba algunos paquetes de ropa. «Laura, ¿te gustaría ayudar a recibir a los nuevos voluntarios que llegan mañana? Creo que sería una buena manera de empezar a conocer más sobre lo que hacemos aquí». Laura miró a Clara con algo de desconfianza, como si esperara alguna trampa, pero luego, en un acto de paciencia, asintió. «Está bien», dijo, sin mucho entusiasmo, pero con una disposición visible de hacer lo que se le pedía. Esa tarde, mientras caminaba de vuelta a su apartamento, las palabras de Clara se quedaban dando vueltas en su cabeza. Conocer más sobre lo que hacen aquí. Realmente tenía que involucrarse más.
La tentación de marcharse de la fundación después de 6 meses seguía estando presente, pero algo dentro de ella le decía que algo estaba comenzando a moverse. Al día siguiente, Laura comenzó a conocer más sobre los voluntarios y las personas que trabajaban allí. A medida que lo hacía, su actitud comenzó a cambiar. Aunque su corazón seguía siendo reticente, notó las historias que se desarrollaban a su alrededor. Fue en una de esas historias donde Laura comenzó a ver un atisbo de algo que jamás habría imaginado. Durante el almuerzo, uno de los beneficiarios se acercó a Clara para darle las gracias por la ayuda que había recibido. Era una mujer de unos 30 años, delgada, con el rostro marcado por el tiempo y las dificultades. Su nombre era Sofía. Sofía se había unido a la fundación en busca de refugio, huyendo de una situación de abuso en su hogar. Pero, al contrario de lo que Laura esperaba, no hablaba de su dolor con resentimiento o amargura. Sofía había encontrado en la fundación una salida, una nueva oportunidad, y lo agradecía profundamente. Cuando la escuchó compartir su historia con Clara y otros voluntarios, Laura sintió un nudo en la garganta. No entendía completamente lo que sentía, pero la calma con la que Sofía relataba los hechos y la manera en que hablaba de la fundación como un lugar de esperanza, le hizo ver que tal vez había algo en ese espacio que ella no había comprendido antes. ¿Cómo podía su madre haber creado un refugio para personas como Sofía? ¿Qué tipo de fortaleza se necesitaba para dedicarse a esos sacrificios todos los días? Al día siguiente, Laura se encontró con Sofía nuevamente, quien estaba trabajando en el comedor ayudando a los niños. Sin pensarlo, Laura se acercó y le preguntó si quería hablar un poco más sobre su historia. Sofía, algo sorprendida pero agradecida, aceptó. Mientras caminaban por los pasillos de la fundación, Sofía le explicó cómo la organización le había dado la oportunidad de estudiar, encontrar trabajo y recuperarse emocionalmente. A través de su relato, Laura comenzó a percibir la fundación de manera diferente. Ya no era solo un refugio para los desamparados, sino un lugar de transformación personal. ¿Qué había hecho su madre para cambiar tantas vidas? Esa tarde, mientras se dirigía a casa, algo en Laura había cambiado. Por primera vez, su corazón se sentía un poco más ligero, aunque no comprendiera completamente la profundidad de lo que había comenzado a descubrir. Aunque todavía no estaba dispuesta a aceptar completamente el legado de su madre, las historias de personas como Sofía comenzaban a calar hondo en su ser. Tal vez, solo tal vez, había algo más grande que su avaricia y su resentimiento. Y aunque no lo aceptaba, en su mente comenzaba a formarse una pregunta. ¿Era posible que su madre tuviera razón todo este tiempo? Los días en la fundación comenzaron a desdibujarse, como si el tiempo pasara de manera diferente allí. A Laura le resultaba difícil encontrar un equilibrio entre lo que había sido su vida anterior y lo que ahora estaba experimentando. Los primeros días fueron un choque, y aunque no se lo decía a sí misma, empezó a notar que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Había algo en el aire de la fundación que no podía ignorar, algo que no tenía que ver con las paredes gastadas ni con las vidas que parecían necesitar más ayuda que la suya. Algo más profundo, como un roce de humanidad que la alcanzaba sin que ella pudiera evitarlo. Su rutina se fue tornando más monótona, pero también más intrincada. En las primeras semanas, Laura había mantenido su actitud distante, casi mecánica. Clasificaba ropa, servía comida y organizaba eventos con una eficacia fría, como una trabajadora cualquiera. Pero poco a poco, el ambiente cálido de la fundación fue infiltrándose en su corazón, desmoronando su armadura. Sin embargo, Laura se resistía a aceptarlo. ¿Por qué debería involucrarse más allá de lo necesario? Aún pensaba que lo único que tenía que hacer era cumplir con el tiempo estipulado, y entonces podría reclamar su parte de la herencia. Pero a medida que pasaban los días, la sensación de vacío que había experimentado al principio comenzaba a convertirse en algo más confuso. En las primeras semanas, había sido fácil mantener su indiferencia. Pero ahora, algo le decía que sus acciones comenzaban a tener un impacto, y en algún nivel, ella lo sabía. Los niños que acudían al comedor le daban las gracias, las familias que se beneficiaban de las donaciones la saludaban, y la manera en que algunos de los voluntarios, especialmente Mateo, la observaban con una mezcla de paciencia y desafío, comenzaba a hacerle cuestionarse sus propias razones para estar allí.
Aquel día, cuando Laura llegó temprano para ayudar a organizar el comedor, se encontró con Clara, que le pidió asistir a una reunión con algunos de los beneficiarios que necesitaban apoyo para un proyecto comunitario. Clara le explicó que se trataba de un grupo de madres solteras que estaban buscando una forma de emprender sus propios negocios, pero que carecían del apoyo y los recursos necesarios. Laura estaba demasiado cansada de todo para interesarse demasiado, pero la mirada esperanzada de Clara la hizo no rechazar la invitación por completo. Es una gran oportunidad para que veas el impacto directo que podemos tener en la vida de las personas, le dijo Clara con tono suave. Laura asintió de mala gana. Sabía que no podía seguir demostrando indiferencia sin poner en peligro la herencia. Pero lo que no esperaba era la intensidad de lo que experimentó cuando participó en la reunión. En la pequeña sala de actividades, las mujeres se sentaron alrededor de una mesa, hablando entre sí con entusiasmo sobre sus ideas para generar ingresos. Algunas hablaban sobre hacer artesanías, otras sobre vender productos caseros. Laura las observaba en silencio, tratando de mantenerse al margen. Pero pronto, una mujer de cabello corto y ojos brillantes se dirigió a ella. Gracias, señora Laura, por tomarse el tiempo para escuchar. Sabemos que estas ideas son difíciles, pero si alguien puede ayudarnos a dar el primer paso, es usted. Aurora siempre estuvo ahí para nosotros, y esperamos que nos dé esa misma oportunidad. Laura la miró sorprendida. ¿Aurora? ¿Estaba hablando de su madre? Yo... balbuceó, incapaz de decir algo coherente. La mujer sonrió amablemente. Sabemos que no nos conoce mucho, pero nosotras confiamos en su madre. Y ahora le pedimos lo mismo. Ayúdenos a poner en marcha nuestras ideas. Si ella creyó en nosotros, confiamos en que usted también lo hará. Las palabras de la mujer le llegaron como un golpe suave pero profundo. Laura se sintió atrapada entre la mirada esperanzada de las mujeres y la barrera emocional que había levantado en torno a sí misma. ¿Cómo se había metido en todo esto? ¿Por qué tenía que ser ella la que ayudara? ¿No era suficiente con que estuviera allí, cumpliendo con la voluntad de su madre? La reunión continuó, pero Laura apenas prestó atención a lo que se discutía. En su mente, las palabras de la mujer seguían resonando. Algo se había movido en ella, pero no sabía cómo procesarlo. ¿Por qué estas personas creían en ella, cuando ella misma ni siquiera podía creer en sí misma? El resto de la tarde transcurrió entre tareas más o menos rutinarias, pero al final del día, cuando Laura estaba en su oficina, separando algunos papeles para organizar los registros de las donaciones, algo le picó en el corazón. Estaba agotada, sí, pero también estaba cuestionando algo más profundo, algo que nunca se había atrevido a explorar: el legado de su madre. Había pasado toda su vida sintiendo que su madre le había fallado, que siempre estuvo demasiado ocupada con los demás para prestarle atención. Sin embargo, en esos días en la fundación, con cada conversación, cada historia compartida, comenzaba a preguntarse si había sido ella quien había fallado. ¿Había sido injusta con Aurora? Las semanas siguientes se convirtieron en una verdadera batalla interna para Laura. Durante el día, cumplía con su trabajo de manera mecánica, pero las noches eran diferentes. Esa mezcla de frustración y culpa la perseguía en sus pensamientos, recordándole las palabras de las mujeres que habían confiado en ella, recordándole la dedicación que su madre había puesto en la fundación y en la vida de tantas personas. Laura ya no podía simplemente ignorarlo. Algo dentro de ella se estaba abriendo, aunque no podía admitirlo aún. Un momento decisivo ocurrió cuando, al caminar por el pasillo de la fundación, vio a Mateo hablando con un grupo de voluntarios. La conversación parecía ligera, pero cuando Mateo la vio, se detuvo y la miró con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Sabía lo que Laura pensaba. De alguna manera, había logrado ver a través de su fachada. ¿Vas a seguir con eso?, le preguntó Mateo directamente, con un tono que Laura no pudo ignorar. ¿A seguir con qué?, respondió ella, tratando de mantener su frialdad habitual. A seguir aquí solo para cumplir con los 6 meses, dijo Mateo sin rodeos. Porque, aunque no lo digas, se nota que en el fondo sabes que esto es más que una simple obligación. Laura lo miró, sorprendida por la forma en que Mateo la veía. Nadie había hablado con ella tan directamente en años. No sé de qué hablas,
respondió, aunque la inseguridad que sintió al decir esas palabras era evidente. Mateo la observó durante unos segundos, su mirada suave pero firme. Está bien, Laura. Nadie te obliga a estar aquí. Pero si alguna vez decides mirar más allá de lo que estás haciendo, verás que hay algo mucho más grande aquí. Aurora lo sabía. Ella te lo dejó claro. Y tú también lo sabes. Laura no respondió. Se quedó en silencio, mirando a Mateo mientras se alejaba. Pero su mente comenzó a hacer ruido. El impacto de sus palabras caló hondo. Mateo no estaba equivocado. Había algo en lo que estaba haciendo que no podía simplemente dejar pasar. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, Laura se tumbó en la cama con los ojos abiertos, mirando al techo. La batalla interna seguía en su mente, como una guerra que no podía ganar. Quería rendirse, quería dejarlo todo, pero algo en ella sabía que no podía hacerlo. ¿Qué haría ahora? La lucha por encontrar su camino no había hecho más que empezar. Días más tarde. Era una tarde gris, como tantas otras, cuando Laura se adentró en el pequeño almacén de la fundación para organizar los artículos que acababan de llegar. Un montón de cajas sin abrir llenas de ropa, libros y utensilios variopintos cubrían el suelo, la mayoría de ellos destinados a los más necesitados. Mientras separaba las piezas para clasificarlas, algo llamó su atención. Una caja vieja y desgastada en la esquina del estante más alto, parcialmente cubierta por pilas de otros objetos. Laura, movida por una mezcla de curiosidad y aburrimiento, bajó la caja y comenzó a abrirla con cierta desidia. Dentro encontró una colección de papeles amarillentos, fotos viejas y, al fondo, un pequeño cuaderno de tapa dura. No era un diario común. Tenía una apariencia sobria, con una caligrafía perfectamente ordenada y una estética que sugería una vida llena de recuerdos cuidadosamente escritos. Sostuvo el cuaderno por un momento antes de abrirlo, aún sin saber lo que encontraría en sus páginas. Decidió sentarse en una de las mesas cercanas y, con un suspiro, comenzó a leer. Las palabras de su madre, escritas en un tono reflexivo y directo, la sorprendieron. ¿Qué habría estado pensando Aurora al escribir estas palabras? ¿Por qué nunca le habló a Laura sobre ellas? Las primeras páginas del diario relataban recuerdos de su infancia, de la familia y de las relaciones que Aurora había tenido con sus amigos y colegas a lo largo de los años. Pero conforme Laura avanzaba, las entradas se tornaron más personales y profundas. Su madre había escrito mucho más de lo que Laura había imaginado. Aurora no solo documentaba las tareas cotidianas, sino también sus pensamientos sobre las decisiones que había tomado, las dudas que había tenido y, sobre todo, la brecha que se había ido ampliando entre ellas, madre e hija. En uno de los pasajes, Aurora describía cómo, a pesar de todo lo que había hecho por la fundación y la comunidad, sentía una constante angustia por la falta de conexión con Laura. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me siento tan distante de mi hija, cuando mi corazón le pertenece a ella? Quiero que sepa lo mucho que la amo, pero siempre me ha rechazado. Cada vez que intento acercarme, siento que me alejo aún más. Si pudiera volver atrás, quizás hubiera encontrado la manera de equilibrar mi vida. Pero me temo que ya es demasiado tarde. Al leer esas palabras, Laura sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que su madre sintiera tanto dolor por la relación rota entre ellas. ¿Por qué nunca le había hablado de esto? ¿Por qué no la había dejado entrar en su vida de esa manera? Mientras pasaba las páginas, Laura encontró más reflexiones en las que su madre explicaba las razones detrás de sus sacrificios. Aurora había sentido que su propósito estaba más allá de la familia. Su vida, aunque dedicada a su hija, se volcó completamente en el bienestar de los demás. ¿Había sido eso lo que realmente quería? Sabía que había cometido errores, que no había sido la madre ideal para Laura, pero sus decisiones siempre fueron impulsadas por un deseo profundo de ayudar a otros, de marcar la diferencia. Me pregunto si alguna vez Laura entenderá lo que he hecho, lo que he intentado hacer por ella. Sé que siempre pensó que la abandoné, pero no fue así. Nunca la dejé. Solo que mi amor por ella se manifestó de manera distinta y quizás no supe cómo explicarlo. Laura, al leer estas palabras, sintió como una oleada de emociones contradictorias la invadía. ¿Por qué nunca había visto esto? ¿Por qué había estado tan cegada por su propio dolor, por su propia frustración,
que no había podido ver lo que su madre estaba tratando de hacer. Aurora hablaba de los sacrificios que había hecho a lo largo de los años, desde donar propiedades hasta poner su dinero y tiempo en la fundación, dejando atrás una vida cómoda para buscar un propósito más grande. Laura había juzgado a su madre por no haberle dado la vida que ella quería, pero nunca se había detenido a pensar que Aurora había elegido otro tipo de vida. Un tipo de vida que, aunque difícil de comprender para Laura, tenía un valor inmenso para los demás. Fue en la última página del diario donde Aurora dejó una última entrada, que para Laura resultó casi como una sentencia. Si algún día me voy, quiero que Laura entienda que no he dejado de pensar en ella ni un solo día. Si le dejo la herencia de la fundación, no es para castigarla, sino para que, de alguna manera, ella entienda lo que significa ayudar a los demás. La quiero más de lo que las palabras pueden expresar, y aunque nunca logré ser la madre que ella esperaba, espero que algún día encuentre su propio propósito. La vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos. Espero que lo descubra. Laura cerró el cuaderno con las manos temblorosas, su mente llena de confusión y tristeza. El rostro de su madre, tal como lo había conocido, aparecía ahora en su mente de una forma diferente. Aurora no solo había sido una mujer dedicada a la fundación y a los demás, sino una madre que había luchado internamente con el dolor de no ser suficiente para su hija. Una madre que había intentado llegar a Laura, pero que no había encontrado el camino adecuado. Por primera vez, Laura sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Cuántas veces había rechazado ese amor? ¿Cuántas veces había culpado a su madre por no estar allí cuando ella la necesitaba, sin entender que, en realidad, siempre lo había estado? En ese momento, Laura comprendió que el testamento de su madre no había sido un acto de castigo, sino una oportunidad para que ella aprendiera lo que Aurora había vivido. La fundación no era solo un legado material, era una lección. Una lección sobre sacrificio, generosidad y propósito. Y tal vez, por primera vez en años, Laura sintió que esa lección empezaba a calar hondo en su corazón. Con el cuaderno de Aurora en las manos, Laura se quedó mirando el horizonte a través de la ventana. Sabía que aún no entendía completamente lo que su madre había dejado atrás, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Ya no podía seguir ignorando lo que Aurora había hecho por ella y por los demás. Pero lo más importante, por primera vez, comenzó a preguntarse si podría llegar a ser como ella algún día. El sol brillaba débilmente la siguiente mañana, filtrándose a través de las ventanas de la fundación, como si también quisiera arrojar luz sobre los pensamientos que Laura tenía atorados en su mente. El descubrimiento del diario de Aurora no solo le había dejado una sensación de melancolía y culpa, sino también una creciente curiosidad. Mientras más leía sobre los sacrificios de su madre, mientras más entendía las emociones que había ocultado, más preguntas surgían. ¿Qué había motivado a Aurora a vivir de la forma en que lo hizo? Fue ese día, mientras rebuscaba entre los papeles de la fundación, que encontró algo que la dejó completamente desconcertada. Al limpiar uno de los archivos que Aurora había dejado organizados en un cajón lleno de documentos antiguos, Laura se topó con una fotografía que había quedado deslizándose entre las hojas. Era una imagen en blanco y negro, algo borrosa por el paso del tiempo, pero lo que captó su atención no fue solo la calidad de la foto. En ella, Aurora aparecía rodeada de varias personas, sonriendo con la calidez que solo ella parecía tener, pero lo que realmente la desconcertó fue la presencia de una mujer que no reconoció. La mujer, con una sonrisa sincera, estaba al lado de Aurora. Tenía el cabello largo y oscuro, la piel clara y una mirada profunda, como si escondiera historias no contadas. Era una imagen sencilla, pero esa mujer le parecía familiar y al mismo tiempo completamente ajena. Laura miró la foto con más atención. ¿Quién era esta mujer? La curiosidad de Laura se encendió. Se levantó rápidamente de su silla, caminando hacia la oficina de Clara, el rostro decidido. «Clara», dijo con una mezcla de determinación y confusión al entrar sin esperar respuesta. «¿Quién es esta mujer?». Le mostró la fotografía. Clara la miró y luego, casi sin pensar, bajó la mirada. «Es Victoria», respondió Clara, con la voz cargada de una seriedad que Laura no esperaba. La sorpresa de Clara al ver la foto no pasó desapercibida. «Victoria,
repitió Laura buscando más información. Su mente empezó a agitarse con las preguntas. ¿Por qué nunca escuché hablar de ella? ¿Qué pasó con ella? Clara, visiblemente incómoda, parecía vacilar antes de hablar. Miró a Laura a los ojos, como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar. Victoria fue una amiga muy cercana de tu madre, muchos años antes de que tú nacieras. Ambas compartían la pasión por ayudar a los demás, pero Clara hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Después, por razones que solo Aurora podría haber explicado completamente, Victoria se distanció de la fundación y de tu madre. Nunca supe exactamente qué pasó entre ellas, pero lo que sí puedo decirte es que Aurora siempre la mencionaba con mucho cariño, incluso cuando ya no se veían. Laura frunció el ceño, confundida. ¿Por qué no le había contado nunca de Victoria? Una amiga tan cercana, una mujer tan importante en la vida de su madre, y sin embargo, había sido completamente ignorada en su vida. Nunca había oído mencionar a Victoria en los recuerdos que Aurora compartía con ella. En su mente, la idea de una amiga que parecía haber sido tan significativa para su madre y que había desaparecido sin explicación, la intrigaba aún más. ¿Qué fue lo que pasó entre ellas?, insistió Laura, sus palabras ahora llenas de una curiosidad más fuerte que la molestia. Clara suspiró profundamente, dándole la sensación de que había algo más que no estaba dispuesta a compartir. Eso, Laura, es algo que no puedo explicarte. Yo también me enteré de ella a través de tu madre, pero Aurora nunca fue clara sobre lo que ocurrió entre ellas. Solo sé que Victoria dejó de ser parte de la fundación y poco a poco se apartó de todo lo que tenía que ver con tu madre. Laura sentía que todo lo que había aprendido hasta ahora estaba girando en círculos y la desaparición de Victoria solo aumentaba el misterio. ¿Por qué había decidido ocultar la relación con Victoria? Algo le decía que no se trataba solo de una simple amistad rota. Algo mucho más complejo había sucedido entre las dos mujeres. Esa noche, mientras se dirigía a su apartamento, Laura no pudo evitar darle vueltas a todo lo que Clara había dicho. Tenía que saber más sobre Victoria, sobre lo que había pasado realmente entre ellas. ¿Era posible que su madre tuviera secretos tan profundos que ella nunca había conocido? Decidida a descubrir la verdad, Laura comenzó a buscar más información sobre Victoria. Revisó documentos en la oficina de la fundación, habló con algunos de los antiguos voluntarios y revisó las fotos que Aurora había dejado. Pero lo que más la intrigaba era el hecho de que, aunque había muchas historias sobre la fundación y sobre su madre, nadie parecía tener detalles claros de la relación con Victoria. Un día, mientras estaba en la fundación, buscando entre los papeles que Aurora había guardado con tanto cuidado, Laura encontró una carta antigua. No era una carta dirigida a ella, sino a Aurora, de una remitente desconocida. Al abrirla, sus ojos recorrieron las palabras escritas a mano, algunas de ellas borradas, pero claramente legibles. Aurora, sé que esto es lo que necesitas, lo que has estado buscando, pero no puedo seguir más. Tú y yo sabemos que nuestras vidas han tomado rumbos diferentes, y aunque aún te quiero profundamente, creo que es hora de que sigas tu camino sin mí. Las decisiones que estás tomando ya no son las mismas que las mías, y aunque siempre te he apoyado, sé que lo que hemos construido aquí debe ser tuyo sola. No sé si esto es lo mejor, pero siento que es lo que debe ser. Con cariño, Victoria. La carta dejó a Laura sin palabras. ¿Qué significaba todo eso? El dolor en las palabras de Victoria era palpable, y de alguna manera parecía que ambas habían llegado a un punto donde sus caminos ya no podían seguir juntos. ¿Qué fue lo que Aurora había hecho para que Victoria decidiera alejarse de todo lo que habían construido juntas? Laura sentía que el misterio de Victoria era una clave que finalmente podría ayudarla a entender a su madre. Si quería comprender realmente el impacto de Aurora en su vida y en la de los demás, debía seguir buscando respuestas sobre esta amiga perdida. El peso de las revelaciones era abrumador, pero Laura ya no podía ignorar el deseo de saber más. ¿Qué secretos guardaba su madre que ahora le eran tan ajenos? Con el cuaderno de Aurora en la mano y la carta de Victoria en sus pensamientos, Laura sabía que había llegado a un punto sin retorno. Su madre tenía más historias de las que había contado, y tal vez, ahora que se estaba sumergiendo en su legado, encontraría respuestas que cambiarían para siempre la manera en que la veía. Era un día común en la fundación, o eso parecía al principio.
Laura había llegado temprano para ayudar con la organización de los eventos que la fundación estaba preparando para la semana, pero la rutina se rompió cuando una figura familiar irrumpió en el comedor con una energía caótica que rápidamente captó la atención de todos. Era una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y la desesperación. Llevaba en las manos una carpeta desgastada y sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y desesperación. Sus pasos resonaban con fuerza mientras avanzaba hacia el centro del comedor, haciendo que varios de los voluntarios se detuvieran en su camino. «Aurora me prometió ayuda, y no cumplió», gritó la mujer, haciendo que todos los presentes se volvieran hacia ella. Laura, sorprendida por el escándalo, observó desde su lugar. La mujer no parecía del todo cuerda, pero sus palabras no eran vagas ni desordenadas. Había una intensidad en su acusación que hacía que su presencia fuera innegable. Laura se acercó lentamente, movida por una mezcla de curiosidad y desconcierto. Clara, quien estaba cerca, intentó acercarse a la mujer con calma, pero la mujer la apartó con un gesto de la mano, sin mirarla. «Necesito hablar con Laura», dijo, mirando fijamente a la hija de Aurora. Laura, desconcertada, se acercó con paso vacilante. «¿Cómo me conoce?», preguntó Laura, buscando algún tipo de contexto. La mujer la miró a los ojos con una mezcla de rencor y angustia. «Sé quién eres», respondió, su voz temblando con indignación. «Tú eres la hija de esa mujer, la que tanto habla de ayudar a los demás. Pero ¿dónde está esa ayuda? Aurora me prometió que me ayudaría con un préstamo para salvar mi negocio. Y ahora ella ya no está, y ni tú ni nadie nos ayudó a mí ni a mi familia. Nos dejaste en la ruina». Laura la miró en silencio, procesando las palabras que acababa de escuchar. La mujer, que se había identificado como Elena, comenzó a detallar su historia. Ella había llegado a la fundación años atrás, buscando apoyo para su pequeño negocio de textiles, que estaba a punto de quebrar debido a la falta de recursos. Aurora, según su relato, había hablado con ella en privado, prometiéndole ayuda financiera para no solo salvar su negocio, sino también para ayudarla a mantener a su familia. Sin embargo, cuando la crisis financiera de la fundación llegó, Aurora no pudo cumplir con su promesa. Elena explicó cómo, a pesar de las buenas intenciones de Aurora, la fundación había tenido que priorizar otros proyectos, dejando a personas como ella sin la ayuda prometida. La frustración y el resentimiento en sus palabras eran palpables, y Laura no pudo evitar sentirse incómoda ante la situación. Pero Laura intentó encontrar una respuesta, buscando las palabras adecuadas. «Mi madre siempre luchó para ayudar a todos. No entendí que no pudiera cumplir con todo lo que prometió». Elena la miró fijamente, su rostro endurecido por la indignación. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo, su tono cortante. «Las promesas no sirven de nada si no se cumplen. Tu madre tenía grandes sueños, pero en el proceso olvidó a las personas que realmente necesitaban ayuda. No soy la única, Laura. Hay muchas más historias como la mía. Mujeres, familias, que llegaron aquí con esperanza y se fueron con las manos vacías». El silencio que siguió fue pesado, y Laura comenzó a sentir una presión en su pecho. ¿Cómo podía su madre haber llegado a este punto? Aunque entendía las limitaciones de la fundación, el daño ya estaba hecho. Las palabras de Elena golpeaban a Laura con fuerza. Algo se estaba desmoronando en su mente. En ese momento, Clara se acercó a Laura y a Elena, intentando calmar las aguas, pero la situación ya había escalado demasiado. Clara intentó explicar la difícil realidad financiera de la fundación, cómo las promesas de ayuda se vieron truncadas por la falta de recursos. Sin embargo, Elena no estaba dispuesta a escuchar excusas. Con un gesto de desprecio, se dio vuelta y salió del comedor con la misma energía desafiante con la que había llegado. Laura se quedó allí, con la cabeza llena de preguntas y una sensación de incomodidad que nunca antes había experimentado. ¿Había fallado su madre? ¿Había sido tan ciega al intentar ayudar a todos que no vio lo que realmente estaba sucediendo con aquellos a quienes había prometido apoyo? Más tarde, Laura encontró el registro de los préstamos de la fundación y se sumergió en los documentos. Al principio, creyó que todo era una simple falla administrativa, pero conforme leía, descubrió que Aurora había intentado abarcar demasiado. Había otorgado préstamos a negocios como el de Elena, pero los fondos eran insuficientes para cubrir todas las necesidades.
Algunas promesas, como la de Elena, no habían podido cumplirse por la falta de recursos. La imagen de su madre comenzó a desdibujarse en la mente de Laura. Aurora, que siempre había sido tan firme, tan decidida, parecía ahora una mujer que había intentado hacer demasiado. ¿Había sido esto lo que había llevado a la fundación al borde del colapso? El resto de la tarde pasó entre tareas rutinarias, pero la tensión seguía pesando sobre Laura. Ya no podía pensar en su madre como la mujer perfecta que había idealizado durante tanto tiempo. Aurora había cometido errores, y su afán por ayudar a todos había dejado a muchos atrás. Cuando Laura regresó a su apartamento esa noche, su mente seguía a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podía reconciliar la imagen de la madre generosa que siempre había querido ser con la mujer que había dejado heridas a su paso, sin quererlo? La confusión se apoderó de ella. ¿Podía aprender algo de esto? ¿Podía cambiar su visión de la fundación y lo que representaba? Sabía que algo debía hacer. El camino por delante no era sencillo, y la situación de la fundación requería más de lo que su madre había dejado, más de lo que ella misma había querido asumir. ¿Qué tipo de líder debía ser ahora? La crisis que acababa de estallar era solo el principio. Y por primera vez, Laura entendió que las respuestas que buscaba no venían con facilidad. Pero también sabía que no podía ignorar más las lecciones de su madre. Aurora había confiado en ella para continuar, para corregir los errores y construir algo más grande que todos ellos. La responsabilidad que sentía sobre sus hombros ya no era solo una cuestión de herencia. Ahora era algo más profundo, algo que no podía escapar. Los días posteriores a la crisis en la fundación fueron una montaña rusa emocional para Laura. La confrontación con Elena había dejado una huella profunda en ella, y la revelación de las promesas incumplidas de su madre pesaba sobre su conciencia. Aunque trataba de seguir adelante con sus tareas diarias, la atmósfera en la fundación había cambiado. La relación entre los miembros del equipo se había vuelto más tensa. Clara, consciente de las dificultades que enfrentaban, parecía más agotada que nunca, y los voluntarios, aunque aún comprometidos, comenzaban a notar las grietas que se habían formado en la fundación desde la muerte de Aurora. Laura, por su parte, comenzaba a experimentar una batalla interna que no podía ignorar. Durante los primeros días, había intentado bloquear sus sentimientos y seguir adelante como si nada hubiera cambiado, pero no pudo evitar sentirse arrastrada por las emociones que surgían cada vez que veía a los beneficiarios de la fundación o escuchaba a los voluntarios hablar de los sacrificios que Aurora había hecho. Había comenzado a darse cuenta de que, aunque su madre había cometido errores, su legado era mucho más complejo y profundo de lo que ella había imaginado. Sin embargo, lo que más la descolocaba era su creciente relación con Mateo. El joven voluntario, que desde el principio la había observado con una mezcla de desconfianza y desaprobación, parecía haber notado un cambio en ella. Laura ya no era la mujer distante y desinteresada que había llegado a la fundación. Algo dentro de ella se había transformado, pero aún no sabía cómo manejarlo. Mateo, siempre sincero y directo, no dejaba de desafiarla, de cuestionar sus intenciones y su falta de conexión con el verdadero propósito de la fundación. Sin embargo, en sus palabras, aunque a menudo ásperas, Laura comenzó a reconocer una verdad que no quería enfrentar. Él había estado en la fundación mucho antes que ella, y había visto las luchas y los sacrificios de Aurora desde una perspectiva que ella no había comprendido. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo en el comedor, Laura se encontraba sentada en un rincón, organizando algunos archivos. Había estado pensando en la situación con Elena, en lo que le había dicho sobre las promesas incumplidas de su madre y la presión por tomar decisiones que pudieran arreglar las cosas. Era una responsabilidad pesada, y no estaba segura de que tuviera lo necesario para hacerlo. Fue en ese momento cuando Mateo se acercó, su rostro serio pero no exento de una extraña empatía que Laura no esperaba. Él se sentó frente a ella, como si esperara que ella dijera algo, pero ella permaneció en silencio, mirando los papeles. ¿Sigues pensando que todo esto se trata de la herencia?, preguntó Mateo de manera directa. Su tono no era agresivo, pero sí cargado de una sinceridad desafiante. Laura levantó la vista, sorprendida por la pregunta. No esperaba que Mateo la confrontara de nuevo, pero algo en su mirada la hizo querer responder. No lo sé, respondió finalmente, sintiendo que la carga de sus emociones la alcanzaba.
Estoy aquí porque tengo que estar. Mi madre lo dejó claro en su testamento. Pero después de todo lo que ha sucedido, no sé qué estoy haciendo realmente. No sé si estoy aquí por el legado de mi madre o solo por cumplir con una obligación. Mateo la observó por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Luego, en lugar de responder, le hizo una pregunta más. ¿Por qué estás tan dispuesta a ignorar todo lo bueno que tu madre hizo? Laura se sintió atrapada por sus palabras. Sabía lo que quería decir, pero no quería admitirlo. El conflicto que había dentro de ella no solo era sobre la fundación, sino sobre su propia relación con su madre. Había estado tan concentrada en sus propios resentimientos durante años que nunca había visto más allá de lo que ella sentía que le faltaba. ¿Por qué? Laura dudó, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta. Porque nunca entendí por qué lo hizo. ¿Por qué me dejó a mí, su hija, de lado? ¿Por qué estaba tan concentrada en ayudar a otros cuando yo más la necesitaba? Mateo la miró fijamente, y por un momento, Laura vio algo en su expresión que no había esperado. Comprensión. Tu madre no te dejó de lado, Laura. Tal vez no fue la madre perfecta, pero estaba aquí, luchando por algo más grande que ella misma. Y sí, cometió errores. Todos lo hacemos, pero no todo lo que hizo fue un error. Y aunque no lo entiendas ahora, lo que está pasando aquí, en esta fundación, es el resultado de esa vida que ella eligió vivir. Laura respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Las palabras de Mateo la golpearon como una ola, removiendo algo en su interior que había estado oculto por mucho tiempo. ¿Era posible que hubiera visto a su madre solo a través de su propio sufrimiento? Por primera vez, empezó a preguntarse si había sido injusta con ella, si su frustración y resentimiento hacia Aurora le habían impedido ver el verdadero propósito de su vida. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó, sintiéndose vulnerable y confundida. Mateo sonrió, no con una expresión arrogante, sino con una mirada casi paternal, como si entendiera que Laura estaba en un punto de inflexión. «Solo quiero que veas esto por lo que realmente es», dijo señalando el comedor, los niños jugando, las familias que llegaban. «Esto no se trata solo de dinero o propiedades. Esto se trata de lo que tu madre dejó atrás y de lo que tú ahora puedes hacer con eso». Las palabras de Mateo hicieron eco en su mente. No podía ignorarlo, aunque aún no supiera qué hacer con esa revelación. Laura se quedó en silencio por un largo rato, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Podría realmente aprender a ver la fundación de manera diferente? Ese día, cuando finalmente se marchó a su apartamento, Laura no sentía la misma pesadez que había sentido en las semanas anteriores. Había algo que había cambiado en ella, algo que todavía no podía comprender del todo, pero que ya no podía ignorar. El camino hacia la aceptación del legado de su madre iba a ser largo, pero por primera vez, Laura estaba dispuesta a recorrerlo. El aire estaba fresco, pero la atmósfera en la fundación vibraba con una energía frenética. Laura había tomado la decisión de organizar un evento benéfico en honor a su madre, un evento que no solo serviría para recaudar fondos, sino que también marcaría su compromiso con la visión que Aurora había dejado atrás. Desde que había comenzado a entender más sobre el trabajo de su madre y lo que realmente representaba la fundación, Laura había sentido una presión creciente. Debía hacer algo que fuera digno de su legado. Pero también, más profundamente, debía encontrar una manera de demostrarle a su madre, en su memoria, que ella ahora comprendía. Clara había estado al lado de Laura durante todo el proceso, orientándola en cada paso, asegurándose de que todo estuviera bien organizado. Aunque Laura había pasado por momentos de duda, había llegado a comprender lo importante que era este evento. Era el primer paso real para integrarse a la fundación y honrar la memoria de Aurora de una manera que no fuera solo un gesto simbólico, sino un compromiso profundo. Los voluntarios estaban trabajando arduamente para transformar el salón principal de la fundación en un espacio digno del evento. Mesas largas, decoradas con flores frescas y manteles sencillos, se alineaban por toda la sala. Las paredes estaban adornadas con fotos de Aurora, capturas de su vida. Desde las primeras actividades de la fundación hasta los momentos más emotivos con las personas a las que había ayudado. Laura, que solía estar tan acostumbrada a los eventos de gala lujosos de su vida anterior,
Ahora veía ese salón modesto como el lugar perfecto para rendir homenaje a su madre. Era un lugar lleno de historia, de esfuerzo y, sobre todo, de amor. Aunque Laura había sido la organizadora del evento, nunca imaginó lo que experimentaría al estar allí, viendo a las personas que su madre había tocado a lo largo de los años. En los días previos, había trabajado junto a Clara y Mateo para coordinar las donaciones, las subastas y los discursos, pero algo en el ambiente de la fundación la había dejado reflexiva. Las historias de los voluntarios, las sonrisas de los niños y la actitud de entrega de todos la habían hecho comprender algo que jamás se había detenido a pensar. El legado de su madre no estaba en lo material, sino en lo que había creado. Una red de personas que trabajaban juntas por el bienestar de los demás. Eso era lo que Aurora había construido realmente. El evento comenzó con una pequeña charla de Clara, quien con su voz cálida dio la bienvenida a todos los presentes. Pero cuando llegó el turno de Laura, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Había preparado un discurso estructurado, pero al estar frente a la multitud, algo cambió en ella. Miró a los asistentes. Personas que la miraban con esperanza, otros con gratitud, y muchos con una familiaridad que le resultaba reconfortante. Aquella gente, que al principio había sido solo una masa de rostros anónimos para Laura, ahora representaba todo lo que su madre había logrado. Laura respiró profundamente y, sin seguir el guión que había preparado, comenzó a hablar desde el corazón. Nunca pensé que estaría aquí hoy, hablando sobre lo que mi madre hizo por todos ustedes. Durante mucho tiempo, me sentí como si estuviera fuera de este mundo, como si no entendiera lo que ella había dedicado su vida a hacer. Yo, que había creído que la herencia material era lo único importante, nunca vi lo que realmente significaba su trabajo. Nunca entendí el sacrificio que había hecho. Pero ahora, después de estar aquí, de trabajar junto a todos ustedes, me doy cuenta de que el verdadero legado de Aurora no está en las propiedades, ni en el dinero. El legado está en lo que ella construyó, una comunidad, un refugio para quienes más lo necesitaban. Laura hizo una pausa, mirando a su alrededor, viendo a Clara sonreír con aprobación, a los niños en sus mesas jugando y charlando entre ellos, a las familias que comenzaban a comer y a disfrutar del ambiente. Hoy estamos aquí para recaudar fondos, sí, pero también estamos aquí para recordar lo que mi madre representó. No solo la generosidad, sino la capacidad de cambiar vidas. Yo no lo entendí antes, pero ahora sé que mi lugar está aquí, con todos ustedes. Y aunque sé que esto no será fácil, que no tengo todas las respuestas, sé que tengo que seguir adelante, aprender de los errores y, sobre todo, aprender a dar. Porque eso fue lo que ella hizo todos los días de su vida. Ella me enseñó que la verdadera riqueza está en lo que dejamos en los demás. Las palabras de Laura flotaron en el aire, llenas de sinceridad. Los asistentes comenzaron a aplaudir suavemente, y Clara, con una sonrisa orgullosa, se acercó a ella para darle un apretón de manos, casi como un símbolo de aceptación. Al ver el rostro de Clara, Laura comprendió que este momento no solo representaba un cambio en su vida, sino también un punto de inflexión en la fundación. No solo era ella quien debía encontrar su camino. Ahora, todos en la fundación podían ver un futuro donde el trabajo de Aurora continuaba, fortalecido por la voluntad de Laura de liderar con propósito. El evento continuó con subastas y presentaciones, pero Laura ya no estaba tan preocupada por los detalles. El dinero recaudado era importante, por supuesto, pero lo que realmente la tocaba era ver cómo las historias de vida se entrelazaban en ese pequeño espacio. Las personas compartían anécdotas de cómo la fundación las había ayudado, cómo la generosidad de Aurora les había dado un propósito. A través de cada historia, Laura sentía cómo se llenaba un vacío dentro de ella, un vacío que había sido creado por años de resentimiento y desconexión. Al final de la noche, cuando la última subasta terminó y la sala comenzó a vaciarse, Laura se quedó de pie en el centro del salón, observando cómo todo lo que había hecho se materializaba ante sus ojos. En ese momento, con el silencio de la sala rodeándola, algo profundo y cálido se apoderó de ella. Había dado el primer paso hacia la aceptación de lo que su madre había hecho, de lo que ella ahora podía hacer. Un grupo de los beneficiarios más cercanos se acercó a ella y, en un gesto que Laura nunca había esperado, le entregaron una pequeña placa de agradecimiento. Era una simple placa de madera, grabada con una cita que decía:
El amor verdadero se mide en lo que dejamos en las vidas de los demás. Clara la miró con una sonrisa suave. Aurora siempre creyó que los pequeños gestos eran los que hacían la diferencia. Este es solo el comienzo, Laura. Estás comenzando a entenderlo. Laura observó la placa en sus manos, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. En ese momento, comprendió que este evento no solo había sido un éxito para la fundación, sino que también había sido un hito personal en su vida. Ya no era la hija distante que solo pensaba en el dinero o en el resentimiento. Ahora estaba comprometida con algo más grande que ella misma. La gala había terminado, y aunque la noche se desvanecía, Laura sabía que el futuro que tenía por delante sería más desafiante que cualquier evento que hubiera organizado antes. Pero ya no le daba miedo. Ahora entendía que, en este viaje, el verdadero propósito era dar, no solo recibir. Después de meses de trabajo, de redescubrimiento personal y de conflicto interno, el momento finalmente había llegado. Laura se encontraba una vez más en la antigua sala de reuniones de la fundación, el lugar donde todo había comenzado. Este había sido el espacio donde su madre había dejado instrucciones claras sobre la fundación, y también el lugar donde Laura había tomado muchas de las decisiones que marcarían su vida. Sin embargo, ahora las circunstancias eran diferentes. Ahora era ella quien estaba frente a un testamento que no solo cambiaba su futuro económico, sino que transformaba por completo la manera en que veía su vida y su legado. El abogado, el señor Mendieta, que ya la había acompañado en momentos difíciles, estaba sentado frente a ella con una seriedad que no pasó desapercibida. Ya no había ninguna duda sobre lo que tenía que hacer, ni siquiera en su mente. El sobre que él sostenía en sus manos parecía pesado, como si el peso de todo lo que había pasado estuviera encerrado en sus pliegues. «Laura, este es el momento que hemos esperado», dijo Mendieta, su voz grave y solemne. «El testamento de tu madre está claro. El legado que ha dejado, sus deseos y su esperanza para ti están escritos aquí». Laura lo miró fijamente, pero sus pensamientos se hallaban a años luz del testamento mismo. Las imágenes de su madre, de la fundación y del evento benéfico reciente se entremezclaban en su mente. Todo lo que había hecho hasta ahora parecía haberla preparado para este momento, aunque aún no sabía cómo se sentiría al tomar la decisión final. Había recorrido un largo camino, pero el último paso estaba por darse. Mendieta sacó el testamento del sobre con la precisión de siempre, pero Laura podía ver en su rostro una ligera tensión. Sabía que este no era un momento ordinario. Abrió el papel con cuidado y comenzó a leer las palabras, que parecían flotarle frente a los ojos. Aunque las había escuchado en voz baja en las semanas previas, ahora el significado completo de esas palabras la golpeó como nunca antes. «A mi hija, Laura, te dejo el último de mis bienes más valiosos, el testamento de mi vida. Todo lo que he trabajado durante años, todo lo que he dado, te pertenece, pero no de la manera en que imaginas. Te dejo la fundación, los proyectos que he empezado y la misión que he llevado a cabo, pero hay una condición, que te hagas cargo de ella como lo haría una madre. No te dejo dinero, ni propiedades. Te dejo lo más valioso que poseo, mi legado, y te pido que sigas adelante con ello, que lo tomes en serio, que trabajes con los mismos sacrificios que he hecho y que veas la verdadera riqueza en ayudar a los demás. Si decides tomar este camino, recibirás lo que te corresponde de la herencia, pero solo si comprendes lo que esto significa. Si no lo haces, si abandonas esta misión, entonces será todo lo que recibirás de mí». Las palabras de Aurora se clavaron en Laura. Era una última prueba, algo que nunca hubiera imaginado. No había dinero, ni bienes materiales en el testamento de su madre, solo el legado de sacrificio y la misión que había dejado atrás. La sensación de ser incapaz de llenar esos zapatos la invadió, pero también había algo en su interior que le decía que este era el verdadero legado que su madre había querido. Aurora le había dejado todo para enseñarle una lección, para que pudiera finalmente ver lo que ella había querido enseñarle desde siempre. El verdadero propósito de la vida no estaba en lo que poseemos, sino en lo que damos a los demás. Laura cerró los ojos, respiró profundamente y levantó la vista. «Acepto», dijo finalmente, sus palabras resonando con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. No solo estaba aceptando lo que su madre había dejado atrás, sino también el reto de continuar su obra, de tomar su lugar.
Lo haría, aunque no fuera fácil, aunque aún no entendiera todo lo que implicaba. Pero algo había cambiado en ella, y no podía dar marcha atrás. Mendieta la miró con una leve sonrisa, reconociendo que Laura había hecho lo que su madre esperaba de ella. No era solo una cuestión de recibir una herencia material, sino de recibir una lección que podía cambiar su vida para siempre. «Sabía que tomarías la decisión correcta», dijo Mendieta, como si de algún modo la estuviera liberando de la carga que había sentido durante tanto tiempo. Laura se levantó, con el peso del testamento en sus manos, pero también con el peso del propósito renovado. No sabía cómo lo haría, ni si sería capaz de llevar a cabo todo lo que su madre había construido. Pero ahora sabía que tenía que intentarlo, no solo por ella, sino por todos los que dependían de la fundación, por todos aquellos a los que Aurora había tocado la vida. Mientras salía de la oficina del abogado, el aire parecía más fresco, más claro. El camino no sería fácil, pero al fin, Laura sentía que estaba lista para recorrerlo. Y tal vez, por primera vez en su vida, entendía que este no era solo un viaje hacia la aceptación de la herencia, sino hacia algo mucho más grande. Un viaje hacia el servicio, hacia dar lo que realmente importa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados, cuando Laura salió de la oficina de Mendieta. Sostenía el testamento de su madre con una mano, y con la otra aferraba con fuerza el futuro que había decidido abrazar. Había pasado tanto tiempo pensando que su vida debía avanzar en una dirección específica, que el giro que ahora tomaba parecía casi surrealista. Pero al mismo tiempo, se sentía más clara, más en paz consigo misma que nunca antes. Mientras caminaba hacia el pequeño jardín de la fundación, una sensación de plenitud la invadió. Las conversaciones de los voluntarios, el sonido de los niños jugando en el patio y el bullicio suave del comedor le daban la bienvenida como nunca antes lo había hecho. Ya no era una extraña aquí. Este lugar que antes le parecía ajeno se había convertido en su hogar. La tarde de ese día había sido un hito en su vida. Había aceptado la responsabilidad de continuar con el legado de su madre, no solo como una obligación, sino como una oportunidad para transformarse. La fundación, que antes solo representaba un lugar incómodo al que se veía obligada a asistir, ahora era el puente hacia su propia redención. Mientras avanzaba hacia el comedor, Laura vio a Clara conversando con algunos de los voluntarios. Su mirada se cruzó con la de Laura y Clara sonrió cálidamente. No necesitaban palabras. Clara entendía que Laura había dado el paso definitivo hacia la aceptación de lo que Aurora había dejado atrás. «Ya lo has hecho», dijo Clara sin rodeos, al acercarse a ella. «Lo entendiste, Laura. Ahora estamos todos contigo». Laura asintió. La realidad de sus palabras aún la invadía de manera profunda. Ella había dado el primer paso, y ahora ya no quedaba más que seguir adelante. Sabía que el camino no sería fácil, pero se sentía lista. Con el testamento en sus manos, no solo había recibido una herencia material, sino también una herencia emocional y moral, el legado de su madre. Los días pasaron rápidamente. La fundación empezó a recibir más atención después del evento benéfico, y los recursos que se habían recaudado comenzaron a ser distribuidos de manera estratégica para continuar con los programas que Aurora había iniciado. Laura, ahora completamente involucrada en las operaciones de la fundación, se sintió por primera vez parte de algo más grande que ella misma. No solo estaba ejecutando un plan, sino que también estaba liderando con un propósito claro. Con cada decisión que tomaba, con cada proyecto que impulsaba, Laura sentía cómo se conectaba más profundamente con la visión de su madre. Empezó a trabajar estrechamente con los voluntarios, escuchando sus historias, conociendo a los beneficiarios de la fundación y, más importante aún, comprendiendo las verdaderas necesidades de la comunidad que había sido el foco de la vida de Aurora. Era un trabajo arduo, pero valía la pena. Una tarde, Laura se encontró en el mismo lugar que había visitado tantas veces, el pequeño comedor donde había conocido a tantas personas que su madre había tocado. Esta vez, sin embargo, la atmósfera era diferente. Las conversaciones eran más animadas, los niños reían con los voluntarios y el flujo de personas parecía más organizado. Laura había aprendido que no solo se trataba de hacer bien el trabajo, sino también de cultivar una cultura de pertenencia y confianza. Una de las familias a la que se le había proporcionado ayuda económica se acercó a ella.
La madre, con los ojos brillantes, le dio un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Es para ti, Laura», dijo con una sonrisa agradecida. «No tenemos mucho, pero lo que tenemos, lo damos con todo el corazón». Laura, sorprendida por el gesto, aceptó el paquete con manos temblorosas. Lo deshizo con cuidado y dentro encontró una pequeña figura de cerámica similar a las que Aurora había tenido en su oficina. La figura, simple y pequeña, representaba a un niño con los brazos extendidos hacia el cielo. La inscripción en la base decía: «El amor se mide por lo que dejamos en los demás». Laura sonrió mientras miraba la figura. Era el mismo mensaje que su madre le había dejado en su testamento, pero ahora lo entendía completamente. El amor verdadero, el propósito real, estaba en dar sin esperar nada a cambio. El tiempo pasó, y con cada nuevo desafío que la fundación enfrentaba, Laura se sentía más segura de su rol. Con cada acción que emprendía, ya no lo hacía por obligación, sino por un profundo respeto hacia lo que su madre había creado. Ya no veía a la fundación como una carga, sino como un honor que debía proteger. La relación con Mateo también cambió. Él, que había sido tan crítico con ella al principio, ahora la veía como una líder, una persona comprometida con la causa. Los dos comenzaron a trabajar juntos más estrechamente, y aunque todavía tenían desacuerdos, la comunicación era mucho más abierta y respetuosa. A medida que avanzaba el tiempo, Laura también encontró maneras de honrar la memoria de Aurora en su vida personal. Comenzó a involucrarse en iniciativas fuera de la fundación, colaborando con otras organizaciones y utilizando los recursos de la fundación para extender su alcance. No solo había heredado un lugar de trabajo, sino una misión de vida. Finalmente, un día, mientras caminaba por el jardín de la fundación, mirando el árbol que se había plantado en memoria de Aurora, Laura sintió una profunda paz. Había recorrido un largo camino, desde la indiferencia hasta el compromiso absoluto. Aurora, aunque ya no estaba presente, vivía en cada rincón de esa fundación, en cada persona a la que tocaba, en cada sonrisa que veía. Miró hacia el horizonte, sintiendo que el futuro aún era incierto, pero con una certeza que nunca antes había tenido. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque ahora entendía lo que realmente importaba en la vida. Y así, mientras el árbol seguía creciendo en el jardín, también lo hacía el legado de Aurora, y con él, el de Laura. A veces, el legado más grande no se mide en riquezas materiales o en la huella que dejamos en el mundo a través de lo que acumulamos. El verdadero legado se construye en las acciones diarias, en la dedicación silenciosa, en el amor desinteresado que damos a los demás sin esperar nada a cambio. Es en los gestos pequeños, en los sacrificios invisibles, donde realmente dejamos nuestra marca. Aurora lo entendió antes que nadie. Su vida, aunque marcada por desafíos y sacrificios, estaba impregnada de una generosidad infinita, de un amor por el prójimo que trascendió todas las dificultades. Y a través de su testamento, no dejó solo una fundación, sino una lección profunda. Que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar. Laura, al principio perdida en su propio dolor y orgullo, fue testigo de este legado transformador. En el momento en que aceptó su lugar en la fundación, no solo aceptó una herencia material, sino una misión que le dio un nuevo propósito. Al final, no fue el dinero lo que cambió su vida, sino el entendimiento de que el amor, cuando se comparte, tiene el poder de sanar y transformar. La historia de Aurora y Laura es la de una madre que luchó para construir un mundo mejor y una hija que, después de años de desconexión, encontró el valor para entender ese mundo. Es la historia de cómo, a veces, el viaje hacia el verdadero propósito no es directo ni fácil, pero cuando llegamos a él, entendemos que, al final, todo lo que realmente importa es lo que dejamos en las vidas de los demás. Porque, al final, el amor verdadero se mide en lo que damos, no en lo que tomamos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.